Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén muy bien hoy. Estamos aquí con un tema que sinceramente ha estado dando mucho de qué hablar en las redes sociales, y créanme, es un verdadero torbellino de emociones y especulaciones. Hoy vamos a sumergirnos en el corazón de un rumor que tiene a medio mundo en vilo, la supuesta separación de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Si han oído bien, esos dos nombres que tantas sonrisas nos han sacado y tantas miradas nos han hecho suspirar, al parecer, podrían estar atravesando un momento complicado en su relación. Sé que para muchos de ustedes, como para mí, Hande y Kerem no son solo actores, son una pareja que ha conquistado nuestros corazones, tanto en la ficción como, aparentemente, en la vida real. Desde que se conocieron en el set de Senkalkapm, o Love is in the Air como la conocemos en muchos lugares, su química fue innegable. Las cámaras captaban chispas, los fans se enamoraban de su conexión y, poco a poco, ese amor ficticio pareció trascender la pantalla para convertirse en algo muy real. Hemos visto entrevistas, hemos compartido sus momentos en redes sociales, y siempre nos han transmitido esa imagen de pareja sólida, enamorada y feliz. Pero como bien saben, en el mundo del espectáculo, las apariencias a veces engañan, o al menos, pueden ser solo una parte de la historia. El título de hoy, separados Hande y Kerem, el rumor que sacude la red, no es para nada exagerado. En los últimos días el silencio se ha roto o más bien, se ha llenado de susurros y titulares. Las redes sociales, ese termómetro infalible de la opinión pública y el centro de este tipo de noticias, se han inundado de especulaciones. ¿Qué ha pasado? ¿Hay algo de cierto en todo esto? ¿Son solo habladurías sin fundamento, o hay una verdad detrás de las sombras? Por eso, amigos, les invito a quedarse conmigo hasta el final de este vídeo. Vamos a desmenuzar este rumor paso a paso, analizando las señales, las posibles pistas y lo que se dice desde diferentes fuentes. Y por supuesto, para no perderse ninguno de nuestros análisis sobre el mundo del entretenimiento, las series turcas y todo lo que nos apasiona, les animo enormemente a que se suscriban a nuestro canal. Es gratis, rápido y nos ayuda muchísimo a seguir trayéndoles el contenido que tanto les gusta. Solo tienen que darle al botón rojo de suscribirse y activar la campanita para recibir las notificaciones cada vez que subamos un nuevo vídeo. No querrán perderse nada de lo que viene. Ahora sí, vamos a lo que nos trajo aquí. El meollo de la cuestión, el rumor que ha encendido las alarmas, es la supuesta separación de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Como les decía, esta pareja se convirtió en un fenómeno global gracias a la serie Senkalkapm. Su relación, que comenzó con una amistad y evolucionó hacia un romance, fue seguida con gran interés por millones de seguidores en todo el mundo. Compartían momentos de su vida cotidiana, viajes e incluso mascotas, dándonos la impresión de una pareja muy unida y comprometida. Sin embargo, las últimas semanas han estado marcadas por una ausencia notable de publicaciones conjuntas y por algunas declaraciones que, interpretadas de cierta manera, podrían sugerir una distancia. Uno de los primeros indicios que hizo saltar las alarmas fue la falta de apariciones públicas juntos. Si bien es cierto que ambos son figuras públicas y tienen sus propias agendas, la pareja solía compartir bastante su día a día en las redes sociales. De repente esa fluidez en la comunicación visual cesó. Las fotos de pareja, los stories compartidos, los me gusta mutuos en publicaciones importantes, todo pareció volverse más esporádico, y para los fans más observadores, esto no pasó desapercibido. Luego empezaron a circular ciertas declaraciones. Sin entrar en detalles específicos de quién dijo qué o cuándo, lo importante es la interpretación que se le dio a esas palabras. Algunos comentarios sobre la necesidad de enfocarse en proyectos individuales, o sobre la importancia del espacio personal, fueron sutilmente transformados por la rumorología en señales de quiebre. Es fascinante cómo en la era de la información instantánea, una frase sacada de contexto o una interpretación libre pueden convertirse en titulares de primera plana. Además, hay que mencionar el papel de los medios y los paparazzi. Los fotógrafos que siguen a Hande y Kerem constantemente han estado intentando captar imágenes que confirmen o desmientan los rumores. Y como suele suceder, a veces se filtran imágenes de uno u otro por separado, o con amigos, lo que alimenta aún más la especulación. Si un día vemos a Hande saliendo con amigas y al día siguiente a Kerem en solitario, la mente del fan empieza a tejer historias. Lo que es importante recordar aquí es que hasta el momento, no hay una confirmación oficial por parte de Hande ni de Kerem sobre una ruptura. Y en el mundo del espectáculo, hasta que no haya una palabra
oficial, todo lo demás son especulaciones. Sin embargo, la persistencia de los rumores, y el hecho de que se mantengan durante un tiempo considerable, a menudo indica que hay algo de verdad, o al menos, una situación que difiere de la imagen pública que solían proyectar. Analicemos algunos de los posibles motivos detrás de estos rumores, siempre desde la perspectiva de la especulación y el análisis de la dinámica de las relaciones en el ojo público. Primero, la presión mediática. Ser una pareja tan popular a nivel internacional, con una base de fans tan apasionada, puede ser abrumador. Cada movimiento, cada palabra, cada silencio es analizado. Mantener una relación sana bajo ese escrutinio constante es un desafío enorme. A veces la necesidad de proteger la privacidad de la relación puede llevar a una menor exposición pública, y esto, a su vez, puede ser malinterpretado. Segundo, las diferencias en las carreras. Tanto Ande como Kerem son actores muy exitosos y ambiciosos. Es posible que sus caminos profesionales empiecen a divergir o que busquen proyectos en diferentes países o con diferentes ritmos de trabajo. Las relaciones a distancia, o las que implican largos periodos de separación física, son notoriamente difíciles de mantener, incluso para las parejas que no están bajo los reflectores. Tercero, la evolución personal. Las personas cambian, crecen y evolucionan. Lo que funcionaba en una etapa de la vida puede no funcionar en otra. Es posible que a lo largo del tiempo, Ande y Kerem hayan llegado a puntos diferentes en sus vidas o en sus expectativas sobre el futuro. Esto no significa que no se quieran o que no hayan sido felices, sino simplemente que sus caminos individuales podrían estar tomando direcciones distintas. Hemos visto este tipo de situaciones repetirse innumerables veces en la industria del entretenimiento. Parejas que parecen perfectas para el público, y que de repente anuncian su separación. A veces la razón es tan simple como que ya no funciona, y otras veces las razones son mucho más complejas y personales, y nunca llegan a ser del todo públicas. Ahora bien, ¿podemos decir de las supuestas pruebas que circulan? Pues bien, muchas de estas pruebas son interpretaciones de eventos que, vistos de manera aislada, no significan nada. Por ejemplo, si uno de ellos ha dejado de seguir a un amigo común en redes sociales, o si se les ve por separado en eventos. Estos son actos cotidianos que, en el contexto de un rumor, adquieren una importancia desmesurada. El verdadero desafío para los medios y para nosotros, como espectadores, es separar los hechos de la ficción, la especulación de la realidad. Es importante ser conscientes de que Hande Erçel y Kerem Bürsin son personas reales con vidas privadas. Aunque su trabajo nos permita ser testigos de su arte y, hasta cierto punto, de su relación, tienen derecho a su intimidad. El acoso mediático y la presión pública pueden ser perjudiciales, y es nuestro deber como seguidores mostrar respeto, incluso en momentos de incertidumbre como este. Me gustaría recapitular un poco lo que hemos hablado. Hemos abordado el reciente y persistente rumor sobre la posible separación de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Hemos analizado cómo este rumor ha surgido y se ha propagado a través de las redes sociales, alimentado por la falta de publicaciones conjuntas y algunas interpretaciones de sus declaraciones. Hemos explorado algunas de las posibles razones detrás de estos rumores, como la presión mediática, las diferencias profesionales y la evolución personal, siempre recordando que no hay confirmación oficial por parte de la pareja. Es un tema delicado, lo sé y entiendo perfectamente la preocupación y la curiosidad de todos ustedes. Hande y Kerem han sido una pareja que ha inspirado a muchos, y la idea de que no estén juntos puede ser decepcionante. Sin embargo, debemos recordar que hasta que ellos mismos decidan compartir algo al respecto, todo lo que circula son especulaciones. Y es vital mantener un enfoque respetuoso, recordando que son individuos con sus propias vidas y decisiones. En definitiva, el rumor que sacude la red sobre Hande y Kerem es un claro ejemplo de cómo la dinámica entre celebridades y su público en la era digital puede ser volátil y llena de interpretaciones. La ausencia de lo que antes era una presencia constante en sus redes sociales ha sido suficiente para desatar una tormenta de rumores. Para concluir, quiero agradecerles enormemente por acompañarme en este análisis. Sé que les interesa mucho este tema, y espero haberles proporcionado una perspectiva más clara sobre la situación, o al menos, haberles dado algo en qué pensar. Me encantaría saber sus opiniones al respecto. ¿Qué piensan ustedes de todo este asunto? ¿Creen que hay algo de cierto en los rumores? ¿O consideran que es solo una invención de los medios y las redes sociales? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes.
Y si les ha gustado este vídeo y quieren seguir recibiendo contenido sobre sus series y actores favoritos, por favor, no olviden darle a me gusta, compartir este vídeo con sus amigos que también siguen a Ande y Kerem, y lo más importante, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Su apoyo significa el mundo para nosotros y nos motiva a seguir creando vídeos para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo grande y cuídense mucho.